En mi pueblo, sí, en mi pueblo había muy pocos autos. Y pues yo estaba más acostumbrado a andar a caballo. Por más de 26 años he estado trabajando en el lavado de autos. Me ha dado, como digo, para mantener a mis hijos y sacarlos, unos ya terminaron su estudio, ya se graduaron. Y pues gracias a esto, mira. Al sudor, ganándonos el dinero de bueno, sí. Y poniendo ejemplo a ellos para que sigan adelante también en sus estudios. Carguachero, pues nosotros así le llamamos, porque trabajamos limpiando carros. Y así, pues así todos les dicen, carguacheros, carguach. Lo que tengo de carguachero, tengo de que vine aquí a los Estados Unidos. Yo soy mexicano y soy de Nayarit, México. Al principio, pues en esa época, no te pagan. Te enseñan, pero no te pagan. Te ponían a veces una semana, a veces hasta un mes sin pagarte para que te enseñaras y solo por la propina. A veces solo por la propina y a veces no te daban. Ya después, pues ya que te enseñas, pues ya te empiezan a pagar por horas. Pero el problema es que también no pagaban las horas completas. Nosotros llegábamos a las 8 de la mañana y hasta cerrar. Y nomás le ponían 4, 6 horas. Nunca llegó a las 8 horas. Tienes que venir a las 7:30. Si no hay trabajo, tienes que esperar 2 o 3 horas. No te pagan eso. LA has the unfortunate title of being the wage theft capital of the United States. And what we've seen is about 30% of workers in Los Angeles are not paid minimum wage. That number balloons up to 80% when we talk about undocumented workers or workers in low-wage industries. We see wage theft mostly in garment, in car wash, and agriculture, construction, specifically day laborers, domestic workers, and also within that realm, in-home care providers. Sí te pagan el mínimo, pero te van bajando horas, te bajan horas. Entonces, pues ya no te conviene, ¿eh? Everybody is entitled to minimum wage, regardless of your status, regardless of the industry. Even if you agree to accept less, you cannot. So we see that an undocumented Latino worker in LA is more than twice as likely as her US-born counterpart to experience wage theft. About 98, 99% of car wash workers are Latinos. So the more people know about their rights, the better it is to make sure that they are protected. Nosotros casi ignorábamos todas esas leyes que había a favor de nosotros. Yo duré como 25 años para aprender, para saber eso. No hace mucho lo sé yo todo eso. For car wash, I think there's a lot more information now in car wash thanks to the great work of the worker centers, specifically the car wash worker center. Clean como centro de trabajadores está en la comunidad de Koreatown y le damos a conocer como una orientación de todos sus derechos como trabajador y luego le damos a conocer un poquito más sobre la industria de car wash. Fue en 1997, yo me acuerdo, porque yo estuve en ese momento trabajando en la Coalición por los Derechos Humanos de Inmigrantes. Y yo noté que algunos de ellos, cuando no encontraron trabajo en los fines de semana, fueron a trabajar a los car washes. Y ellos trabajaban como propineros. Nosotros nos enteramos que no había una ley, no había regulaciones, no había nada. Y era necesario tener algo más formal. Entonces nos pusimos a la tarea como coalición, como una campaña, y se formó con información, claro, de los trabajadores e información legal, la ley carwashera. Tomó muchos años, muchos viajes a compartir con representantes electos para que escucharan el por qué era necesario, cuáles eran los casos reales. Y eso fue en 2004, cuando se aprobó la ley.
Con esta ley de car wash, los car washes se tienen que registrar con el Estado y tienen que ser parte de una lista que ya contribuyen de esta manera a un fondo de restitución. Porque ha pasado muchas veces que cuando los trabajadores no se les han pagado sus horas de trabajo, el dueño desaparece o se va en bancarrota. A lot of the times we would represent workers, win cases, and not collect any money. And that is something that very much happens to a lot of low-wage workers. And luckily for car wash workers, when that does happen, they have the option of collecting from the Car Wash Restitution Fund. So it encourages workers to pursue legal action because they know at the end of the day they will be able to collect. Pero todavía notamos mucha explotación. Una ley puede estar escrita, pero si no es enforzada, si no es conocida por los trabajadores, si no es conocida por los dueños de los negocios, en realidad no es nada. Es importante que los trabajadores no quiten el dedo del renglón. Hacemos continuamente invitaciones a conocer más de sus derechos, a tener eventos de salud, a tener eventos donde ellos se miren parte de una comunidad. CLEAN tiene aproximadamente un poquito más de 1,800 miembros. Nuestra meta es que ellos sean los mejores agentes de información para compartir en sus casas, en sus comunidades, en sus áreas de trabajo. En cualquier evento que hay, yo participo. Yo estoy a veces como instructor y pues apoyando a los demás que vienen que han tenido el mismo problema. Usualmente un trabajador de car wash cuando entra en la industria entra trabajando en lo que se considera non-skilled o no tienes como especialidad para eso, ¿no? Hay que utilizar maquinaria, ya no es nada más toallas o jabón. Podría ser un wax parejito a todo el carro se le unta. Ya esa persona que hace ese servicio ahí debe de tener mínimo unos 5, 10 años, 15 años de experiencia para hacer ese servicio. ¿Verdad? Obviamente saben trabajar con químicos diferentes, saben pasar muy detalladamente en todas las áreas del carro por dentro y por fuera. Usualmente estos trabajadores tienen acceso a propinas un poquito más grandes. Anteriormente no había un cepillo para utilizar el brillo, ponerle el brillo a las llantas. Se utilizaba esponja. Y de tanto que le daba uno, la esponja quedaba muy sucia. ¿Y cómo nos quedaban nuestras manos? Negras. Había personas que yo vi, tenía hongos. Y el ácido cuando usted está lavando rines, sprayea, usted siente que no lo está respirando, pero el aire lo hace que dé vueltas, ¿sí? Está circulando. A veces lo nota uno porque sprayea uno, agarra usted el agua de presión o algo, se queda marcado en su pantalón, la mancha, esa mancha ya no se quita de ácido. ¿Se imagina si eso está en la ropa? ¿Cómo no va a penetrar a los pulmones de uno? Cuando tú aprendes a hacer todo este trabajo, eres el mejor ditelero, ya llevas más de 15 años, pero tú te estás viendo que en tu salud tú estás siendo afectado por tantos años de aprendizaje, donde tu piel se empieza a descolorar, cuando tus ojos ya no tienen el color blanco detrás de tus pupilas, sino que ya es un color más rojizo todo el tiempo, tú estás viendo el cambio en tu piel, ¿verdad? Te tienes que preguntar, ¿tiene que haber algo mejor? Nosotros como Centro de Trabajadores hemos juntado a trabajadores que son diteleros, que llevan más de 15 años de experiencia y que son muy buenos en la industria como diteleros, y ayudaron a formar un currículum para poder entrenar a otros trabajadores. La organización es la que hizo como una escuela, entonces aquí entrenamos a mucha gente. El que le guste, aquí puede venir y es gratuito la enseñanza, todo es gratis. El que le gusta este trabajo sabe que aquí hay dinero, pues, también, porque es el trabajo mejor pagado, el ditel. Aquí se abren las puertas para ofrecerle toda nuestra experiencia que tenemos. Por cada 10 estudiantes que usualmente toman esta clase,
2 de ellos siempre avanzan a una mejor posición, ya sea en el trabajo donde están o en otro car wash, porque se animan a decir, yo ya tengo esta experiencia y yo ya quiero aplicar como detailero, ¿no? Y en algunas veces se avientan a abrir su propio negocio, ¿no? Que fue algo que nos pasó con todos los trabajadores que se juntaron para hacer el currículum. Se quedaron como instructores, empezaron a dar clases a otros trabajadores y una vez vinieron y me dijeron, Flor, pues ya lo único que falta es que nosotros tengamos nuestro propio negocio porque ya sabemos hacer de todo. Para empezar el negocio no había nada, tan solo el estudio que habíamos agarrado, las pláticas, las clases, hasta ahí nada más. De la plata surgió de que la compañera Flor, pues ese es su trabajo de ella, de andar buscando, trayendo fondos para la fundación. Entonces ella metió nuestro plan, nuestro proyecto, lo metió a ciertas organizaciones que con eso nos alcanzó para comprar el carro. ¿No sabes si se ha agendado para el sábado, para el viernes y sábado? ¿Algo? Sí. El viernes ahí tenemos dos díteles, un completo y un champú. Pues sí, nunca me imaginé tener mi propio negocio o que fuéramos socios varios y que fuéramos dueños y que entre nosotros pudiéramos decidir en el negocio. ¿Y ustedes son los dueños? Sí, nosotros somos los dueños del negocio. Entonces todo es lo que ustedes hagan es para ustedes. Toda la herramienta nosotros lo compramos de ahí. Podemos mostrar todo lo que es de este otro lado. Me encanta. Sí. Pero sí. Qué bien. Pero en sí, todos los productos que usamos son ecológicos. Qué bien. Son buenos para nosotros, para los clientes y para los carros. Lo que se oía como un sueño años atrás, a hoy es una realidad, que es una cooperativa donde 6 trabajadores son dueños de esta cooperativa y han aprendido de las leyes, han aprendido de la industria por tantos años y ahora ellos están al mando de tomar esas decisiones, ¿no? De qué químicos usan que no les afecte a ellos o al medio ambiente, qué horas trabajan, cuánto se pagan, para quién trabajan, buscar a clientes que tengan el conocimiento de apoyar un salario con el que se pueda vivir, ¿verdad? No solamente cuál es el salario mínimo. Eso nos ha llevado a hacer como campañas, centro de trabajadores y ahora apoyando a una industria donde no solamente los trabajadores están luchando por mejorar las condiciones, pero son quienes están poniendo los estándares altos y manteniendo esos estándares altos. Hola. Ok, muy bien, todo ya está terminado. Ya está terminado el trabajito que nos... Ok. Te voy a dar una mirada. Una mirada. Quiero abrir las puertas de una vez para que vea por el interior también. I think as a customer, one of the things that we can do is think about where we spend our money. In the way you spend your money, you're basically voting on the working conditions of the people where you're taking your car to get washed. En verdad, siempre he oído eso, y no lo creía, que la unión hace la fuerza. Y en verdad sí, la unión hace la fuerza. Porque si no se une uno, pues no le hacen caso a uno y no avanza uno. A veces no es bueno ganarse el dinero siempre con el esfuerzo del cuerpo. Yo es lo que les recomiendo a mis hijos. Hay que utilizar más también la mente. O sea, no es necesario que a veces ande uno... Porque si se prepara mentalmente, si se prepara estudiando y todo, no va a necesitar hacer tanto esfuerzo. Yo llegaba y a veces ya estaban dormidos. Me iba temprano, los miraba. Ya llegaba y no los miraba. Growing up, you're little, you don't really understand what's going on. You always knew he would come home late at times, and
like know he was tired. Que yo le decía a mi hijo, ¿sabes qué? Mira, lo que quiero yo es que yo me voy a trabajar, este es mi trabajo, pero tu trabajo es el estudio. He set the bar for like the work ethic that I've just been like trying to follow. I've seen like the weather, like right now, you know, it hits those high 90s, and I know for a fact he's out there in the sun working hard, so that he can provide for us, and just help support our studies, specifically mine. At this point, I'm the last child who's gonna go on and finish college. And yeah, it's a blessing to have. Aquí yo no aprendí el inglés, no he aprendido el inglés suficiente para poderte ayudar. Y parece que esos consejos, parece que me han servido a mí y le han servido a ellos. I've grown to value him a lot. He's my everything. But overall, like, I know that when I graduate next year, hopefully, I'll be thankful for him, because it's gonna be all his sacrifice that taught me to grow as a person, but also to continue pushing forward and for a better future. Muchos trabajadores no solo trabajan en un trabajo, a veces tienen que trabajar en 2 o 3 trabajos, y creo que conociendo de sus derechos, ha habido trabajadores que vienen con nosotros y nos dicen, creo que mi cheque tiene un error, me lo pueden revisar. Y una vez que lo revisamos y dicen, es que me pagaron de más, pero creo que es un truco, creo que hay gato encerrado por aquí. Y ya una vez que revisamos, y es porque todas las horas fueron pagadas, ¿verdad? Y eso es basado a cómo se organizaron ellos para hacer esos cambios en ese lugar de trabajo, donde si les pagaran por todas sus horas, entonces un solo trabajo sería suficiente. Sí podrían regresar a casa más temprano, sí podrían estar involucrados con sus familias, con sus hijos, yendo a como eventos, prácticas de deporte o algo así, ¿no? No es fácil, pero lo están logrando día a día.